de filosofía, ¿verdad? Y en esta vez nos vamos a encargar con nuestros compañeros del Departamento de Humanidades y Filosofía a hablar sobre las ramas de la filosofía. Y tenemos aquí al compañero Juan Antonio Mejía Guerra y al licenciado, próximamente máster en bioética, Wilmer Alexander Silva, que nos va a hablar, ¿verdad?, sobre la rama de la ética y la política, y al compañero Melvin Ezequiel Hernández, ¿verdad?, que también nos va a hablar un poco de la teoría del conocimiento, de la lógica y la epistemología. Bueno, como ustedes gusten, el orden no importa, ¿verdad? Los factores no aparecen alterados aquí en las ramas y el árbol de la filosofía, ¿verdad? Melvin, queda con nosotros el compañero Melvin. Sí, si hablamos de lógica tendríamos que remontarnos a Aristóteles, cuya lógica dominó más de 2000 años. Entonces tendríamos que hablar de los principios lógicos supremos, la filosofía aristotélica, que fue bastante desarrollada en la época medieval, con los tipos de silogismo. Y después nos remontaríamos a lo que llamamos lógica moderna, lógica matemática o lógica simbólica, que fue muy bien trabajada por Frege, un poco con Leibniz, con Russell y con Wittgenstein. Si nos preguntamos para qué sirve la lógica, desde el punto de vista aristotélico podemos decir que es un instrumento del pensamiento que nos ayuda a ver formas de nuestra argumentación, de nuestros razonamientos o explicaciones, pero que algunas de ellas no tienen que ver con la realidad, sino solo con la forma. Podemos decir un juicio universal afirmativo, pero es falso, por ejemplo. O podemos decir un juicio universal negativo, verdadero. Entonces la lógica, desde ese punto de vista, sería un instrumento del pensamiento que intenta representar esa forma del pensamiento a través de una nomenclatura universal, convencional, universal para que se pueda entender en cualquier parte del mundo y en cualquier época. La lógica ha servido mucho actualmente para las programaciones, para la informática y para crear lenguajes formales, concretamente en programación. Y lógicamente la lógica moderna ha sido superada por lógica modal, la lógica del caos y otros tipos de lógicas polivalentes que no se quedan en dos valores, multivalentes. Exacto. Entonces es una rama de la filosofía muy fructífera, muy práctica en la programación, en la cibernética, en la robótica. Y como he dicho, pues podemos concluir que es un instrumento de pensamiento que nos ayuda a conocer las formas correctas de argumentar. Melvin, ¿la lógica tiene alguna relación con la gnoseología o teoría del conocimiento o epistemología o filosofía científica? Sí, la lógica tiene que ver mucho con la filosofía de la ciencia. Ahí tendríamos que pensar en Thomas Kuhn, Lakatos, Feyerabend, el mismo Russell, el mismo Kant también, Kant, Wittgenstein, le han dado mucho valor a la lógica y tiene que ver con la epistemología, porque la epistemología pues sería aquella disciplina que se pregunta cómo conocemos, o con la gnosiología que se pregunta si es verdadera la verdad científica que nos dan las ciencias, y también con la teoría del conocimiento. Pero la lógica queda en una parte más bien formal. La lógica no le interesa el contenido, sino las formas correctas de argumentar. Eso lo vemos cuando aprendemos en la lógica proposicional, con las tablas de verdad, ¿no? En las que hay que aprender a hacer unas leyes de acuerdo a los cuantificadores o a los conectores, ¿no?, lógicos, que son leyes que no tienen nada que ver de alguna forma con la naturaleza, sino que son como inventos humanos, ¿no?, convencionales,
que intenta ser unívoco y universal. Igual que la matemática, ¿no? Al igual que la matemática, que es un lenguaje formal. Si más no tiendo a equivocarme, perdón, el que inventó las tablas de verdad fue Wittgenstein. El tratado aparece, creo, por primera vez. Exactamente, sí. Los grandes filósofos que aportan avance a la lógica serían Wittgenstein, Frege, Joseph Peano, Russell, el principio de matemática, ¿no? Tanto también en la teoría de conjuntos, y eso fue Bertrand Russell, por ejemplo, en la teoría en la principio de matemática, contradice mucho la teoría de conjuntos de Kant, cuando está inventando un montón de paradojas. No sé si usted ha leído aquella paradoja del rey de Francia, ¿verdad? Que dice Russell que si el rey de Francia era calvo y si en Francia existe algún rey y este no es calvo, entonces por ahí va la paradoja del barbero, también creó un montón de paradojas, ¿verdad? Esto lo podemos tratar obviamente en otro apartado. Entonces, muy bien, Melvin. No sé si actualmente hay alguna diferenciación entre epistemología y nociología, o podrían ser considerados sinónimos aún todavía por los tratados de la filosofía. A nivel académico se establecen diferencias entre epistemología, que tendría que ver más con el conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento. Ahí podríamos hablar del empirismo, racionalismo, criticismo kantiano, fenomenología, la hermenéutica, que serían como métodos epistemológicos para aprender la realidad, ¿no? Y la gnoseología vendría de gnosis, ciencia, tendría que ver más con la filosofía de la ciencia, es decir, con el conocimiento que resulta del método científico que aplican las diversas ciencias a la realidad. Más o menos sería una diferencia entre gnoseología y epistemología. ¿No? La epistemología tendría bastante relación con la teoría del conocimiento. En epistemología lo más importante sería la relación entre el sujeto y el objeto, y después ver cómo es esa relación entre ambos, ¿no? Hoy hay autores como Heisenberg, desde la física cuántica, ya no hablan de sujeto y objeto, sino de observador y observado. Y dicen ellos que el observador tiene influencia en lo observado. Y el ejemplo que ponen es el experimento de este físico Niels Bohr, que dice que las partículas subatómicas se pueden presentar como ondas o como corpúsculos dependiendo del observador. El observador, en la teoría del conocimiento tradicional, estaba fuera del conocimiento, ya se sabe que es parte del conocimiento. O sea, los prejuicios del observador, incluso su procedencia del observador, el sexo del observador, influyen mucho en la creación del conocimiento, creando el conocimiento como creación. La gnoseología sería más crítica. Ahí tendríamos autores como Karl Popper, Mario Bunge, que hablan de términos como falsación, verificación, hablan de certeza, verosimilitud, que serían como categorías que se acercan a la verdad. Lo que en el fondo están diciendo es que no hemos llegado, sí hay ciertas verdades, pero no hemos llegado a una explicación absoluta que represente la realidad de forma límpida, digamos. Incluso, Melvin, ya solo para concluir, muchas gracias. Mario Bunge habla de teleonomía, hay algo que va más allá de lo observacional y de lo transobservacional, ¿no? Muchas gracias, estimado. Ahora con el compañero Alexander Silva, nos va a mostrar un poco el panorama de esta rama de la filosofía que se ocupa muchísimo en la modernidad, la ética. Ahora por ahí ha resultado una nueva rama de la filosofía, que también obviamente no solo es de la filosofía, sino que ocupa la inter y la transdisciplinaridad, la bioética. Pero Melvin ya nos habló de la epistemología y la teoría del conocimiento y la lógica. Ahora Alexander Silva nos va a mostrar el panorama de qué se ocupa la ética y para qué nos sirve la ética. Wilmer. Sí, desde los orígenes de la humanidad siempre se ha tratado de estudiar las relaciones precisamente entre los humanos, hombres y mujeres. ¿En qué medida afecta mi comportamiento? Y por qué no decirlo así, mi forma de pensar, que a la larga se convierte en acción,
a los demás. Que la ética es una disciplina filosófica práctica, desde las ramas prácticas, que trata precisamente de hacer un estudio, un análisis de la conducta del ser humano en cuanto libre y consciente. Habría que distinguir en este momento entre qué es una acción humana y una acción del hombre o acto del hombre. La característica principal de las acciones humanas es la conciencia y la voluntad. Si usted tiene conocimiento de algo, de una acción, ya sea que su actuar sea bueno o malo, y aún así decide deliberadamente, se le puede catalogar o como moralmente bueno y moralmente malo. La moral, en este caso, obedecería a las normas de comportamiento vivida en sociedad, que tiene que ver mucho con la cultura, la religión, las normas jurídicas. ¿De qué manera el ser humano se comporta moralmente dependiendo de las normas establecidas en la sociedad, con el cúmulo de elementos que comprenden la vida en sociedad, el mismo folclore? La ética entraría ahí como reflexión filosófica universal para tratar de aclarar si esta moralidad de ciertas acciones comprende o conduce al bienestar de la persona misma, hombre o mujer, y de la sociedad en que se vive. Diríamos en este caso que la ética tiene como objeto material a las acciones humanas de las personas, hombres y mujeres, y como objeto formal la moralidad de esas acciones. Y han habido a lo largo de la historia muchos pensadores. Podríamos mencionar algunos que, sin tratar a nivel general y propiamente el tema, pues ya insinuaron, ya iniciaron un estudio ético en la antigüedad. La conducta y las aportaciones de Sócrates, que las conocemos por su discípulo Platón y los escritos en su diálogo. Luego Aristóteles, que viene a darle una forma más estructural a esta rama. Él creía que el hombre que se comporta éticamente bien se conduce directamente a la felicidad. Un hombre que obra bien, con convicciones, y siempre ve a los demás en sí como fines, y a sí mismo también, se va a conducir obligatoriamente o por necesidad, ya utilizando la expresión también lógica, a la felicidad. Entonces, hoy en día, como usted, licenciado Marvin, nos preguntaba, ha surgido una nueva rama, la bioética. Es el análisis ético de la vida, el valor de la vida, no solo del ser humano, que es quien propiamente hace el estudio bioético, sino también del ser humano en relación a los demás seres vivos, las plantas, los animales, con los semejantes. Y ya se toma en cuenta también, se concibe al planeta como un ser vivo en grande, en el cual todos actuamos y hacemos posible las relaciones. El ser humano en la actualidad comete muchos abusos. Se abusa de los animales en cuanto al uso indiscriminado. Si usted ve la industria de la carne, no le importa el aparato biológico del animal, lo manda al matadero sin ningún anestésico. El ser humano ha convertido en una barbarie el uso de los animales, la industria de la carne vacuna o porcina, y los abusos que cometen en el mismo ser humano. Hoy se habla también de eugenesia, tratar de mutar genéticamente inclusive el mismo ser humano, cosificándolo, volviéndolo objeto, ya no es el sujeto de la acción, sino que es el objeto que puede ser manipulado. Y así podemos seguir hablando de temas que trata la ética y en la actualidad propiamente la vida. A ver, en la ética hay una rama especializada de la filosofía que se llama axiología. ¿De qué trata propiamente la axiología? Sí, podremos hablar de las acciones, de la práctica que afecta directamente a los demás en cuanto a valores.
valores también. Esos valores que trascienden, ya sea positivo o negativo. Bueno, negativo no, porque dejaría de ser un valor. Valores que se practican en sociedad, por ejemplo, la responsabilidad, el respeto a la vida de los humanos. Si nosotros vemos hoy en día en nuestras sociedades la vida humana, por ciertos sectores, ha perdido el valor que tiene. Hoy una persona o un individuo, digamos, mata a otro punto, pues a saber qué. Ni siquiera podríamos reducirlo a un animal no racional, porque también tiene cierta dignidad. Se ha perdido esa visión de que el ser humano, la persona misma, hombre y mujer, es un fin en sí mismo o en sí mismo y no un medio para alcanzar los objetivos particulares de un individuo. Muy bien, en la sociedad común y corriente, las personas cotidianamente hablan de crisis de valores. ¿Pero qué significa exactamente en el lenguaje filosófico esta crisis de valores? ¿A qué se hace referencia cuando decimos crisis de valores? Como por ejemplo, se pierden los valores. Yo personalmente diría que cuando ya se pierde la concepción propia del ser humano y de los demás animales, ya esa dignidad que se nos impone inclusive desde el hogar, la escuela, el colegio, ya llegando a la acción social, no sé si es un descuido, si es que ya no asumimos la propia vida como valor. Pienso que es cuestión de concepciones, porque también el mundo en el que vivimos, el mundo del comercio, nos venden falsos valores, falsas ideas. El ser humano es lo que tiene o lo que porta, ya no es la dignidad de la persona, o sus sentimientos, su esencia, sino la apariencia. Entonces ahí perdimos el rumbo, perdimos el conocimiento de lo que es una persona, para lo que creemos. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en el concepto de persona y sabemos que los seres humanos, hombres y mujeres, son personas, sujetos últimos de pertenencia. Nadie es dueño de otro ser humano. El ser humano solo se pertenece a sí mismo, libre, autónomo, capaz de autodeterminarse, autodirigirse, pero, como decía usted, con valores, esos valores perdidos de la sociedad y también de la formación académica hoy en día en la universidad, porque se preparan las mentes para el comercio, para la industria, no me atrevería a decir aquí sin parcializarme, para el capitalismo. Lo que se trata es generar riqueza. No se piensa en los demás seres humanos. Ayer estaba viendo una noticia de las transnacionales, las productoras de banano, una gran cantidad de banano que sobra y que no se comercializa, lo deshacen, lo tiran para abono de la planta, cuando esa cantidad de banano enorme puede servir de alguna necesidad, de que ya no importa el semejante, el ser humano, el que tenemos a la par, y hablando biológicamente del prójimo, lo que importa es el dinero. No me importa si el otro está muriendo de hambre, me importa mi riqueza o la de mi grupo o la de mi internacional. Y así podemos seguir hablando de esta carencia o muerte de los valores. ¿Dónde quedaría aquella frase de Botado que decía: el hombre tiene la medida de todas las cosas en cuanto a las que son verdaderas o falsas? O digámoslo también desde su punto de vista ético, las que son buenas con las que son malas. ¿Qué pasó con eso en un motivo y posteriormente a la sentencia? Sí, en parte, yo consideraría, bueno, sacando la parte positiva de la frase, que el hombre es la medida de todas las cosas, es cierto, el ser humano, desde su inteligencia y racionalidad, puede autodeterminarse y autodirigirse, como le decía anteriormente. El asunto es que si yo me vuelvo a título personal individual la medida de todas las cosas, puede ser que mi medida o mi valoración de todas las cosas, valga la redundancia, esté equivocada. Me gusta utilizar, por ejemplo, la concepción
ética humana del hombre, de Kant, tomar a los demás, actuar de tal manera, diría Kant, que tanto en mi persona como en la de los demás, siempre vea yo a un fin y nunca a un medio, y actuar de tal manera que la mínima de mis acciones, mi conducta más sencilla, pueda ser puesta como ejemplo universal. Y la tercera formulación diríamos que desde mis acciones yo pueda pensar en ser un legislador universal. ¿Qué significa? Que cuando yo quiera hacer algo, primero piense en mí mismo. Me gustaría que me hicieran eso a mí, ya sea bueno o malo. Si me gustaría, dice, mentalmente me estoy inclinando hacia el bien. Si no me gustaría, que ver por qué no me gustaría. Como a título personal no nos gusta salir afectados, conclusión, no debemos de afectar a los demás en lo que no nos gusta salir afectados. Siempre cuando se actúe libre y consciente, tengo que pensar en eso. ¿Qué es lo bueno que yo desearía para mí mismo? Pues para mí mismo yo tengo que proyectarlo a los demás. ¿Qué es lo bueno que yo deseo para los demás? Gracias. Ahora tenemos al compañero Juan Antonio, que nos olvidó de traer el tema para darle la data. Luis Díaz, ahora Francisco. Mi estimado Juan, le vamos a pedir que usted, por favor, ¿verdad?, nos aguarde un tema por un lado, ¿verdad?, la disciplina filosófica que se encarga del tema de la educación, principalmente en nuestro país. Por ahí escuchamos, ¿verdad?, un par de clichés, ¿verdad?, la prensa, la televisión, la radio habla de pan del saber. Vamos a ver, Francisco, háblenos usted un poco, digamos, así. No nos hable del pan del saber, háblenos de la harina del saber. Vamos a ver, Francisco. Bueno, como tú eras de la tortilla del saber, ¿verdad? La tortilla, como dice el padre, ¿cómo se llama? Bueno, cuando hablamos de... Sí, cuando hablamos de filosofía de la educación, digamos que en este caso algo distinto de pedagogía, ¿no? La pedagogía es más el arte del acompañamiento en procesos educativos, y la filosofía de educación es algo más radical, ¿no? Es dar razón de la realidad educativa, ¿no? Y no se trata, digamos, de hacerlo mecánicamente, no se trata de repetir, digamos, lo que se ha dicho de filosofía de la educación, sobre filosofía de la educación, perdón, en otros contextos y en otros lugares, ¿no? O sea, creo que quienes nos dedicamos al ejercicio de la docencia en la patria grande, ¿verdad?, en América Latina, no podemos desconocer en ningún momento nuestro aporte decolonizador, sea cual sea la disciplina de la cual acompañemos a estudiantes de cualquier nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de filosofía de la educación, ¿verdad?, como un dar razón de la realidad educativa, nos remite en primera instancia, como diría Ignacio Yarcuría, a la realidad inmediata en la que tiene lugar el acto educativo, ¿no? O sea, no podemos hablar, digamos, abstractamente de filosofía de la educación, enseñando conceptos que dicen todo o dicen nada aquí en la China, en África, donde sea. Lo importante es qué nos dice la filosofía de la educación en América Latina en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, debe ser quizá, ¿no?, el principal móvil, ¿verdad?, para quienes nos dedicamos a facilitar, digamos, los conocimientos o facilitar la mediación pedagógica en esta asignatura o en este campo, digamos, en las universidades o en cualquier otro centro educativo, ¿no? Y la realidad en que estamos, digamos, una educación que no sea mecánica, que no sea bancaria, como ya nos enseñó y nos lo dijo Paulo Freire el siglo pasado, pero ahora es algo más que eso, ¿no? O sea, Pablo Freire diseñó una pedagogía de la liberación, una filosofía de la educación, una educación como práctica de amor, como un ejercicio de libertad, como un proyecto político, para una sociedad, digamos, en donde era más evidente la división, digamos, entre un sector burgués, que era dueño de los medios de producción, y
y un sector proletario, digamos, que era no dueño de los medios de producción, por lo tanto trabajador, ¿no? O sea, en este momento en América Latina estamos en otra realidad, ¿no? Si bien es cierto, hemos entrado en una nueva fase neoliberal, no podemos desconocer que esta nueva fase es extractivista, ¿verdad? O sea, y más que montarse sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, de los instrumentos de producción, lo que descansa fundamentalmente en el saqueo, ¿verdad? Entonces hay un nuevo sujeto histórico que ya no son exactamente los obreros y obreras, ¿verdad? De cualquier fábrica o de cualquier trabajo, sino que son precisamente las personas de las comunidades, de los pueblos que defienden sus territorios, que defienden su patrimonio ambiental como riqueza colectiva, ¿verdad? Entonces eso implica también cambios en la educación que tenemos que impartir y en la que tenemos que colaborar, porque en realidad realmente nadie educa a nadie, sino que en el acto educativo todos nos educamos, ¿verdad? Docentes educan a estudiantes y estudiantes también educan a los docentes, ¿no? No podemos pasar por alto la realidad del cambio climático, ¿verdad? O sea, hasta el siglo pasado enseñábamos un desarrollo, digamos, que conducía a la riqueza sin límite. Ahora ya más que nunca estamos conscientes que no puede haber desarrollo, que no puede haber explotación de recursos en un planeta con límites, ¿verdad? Cambia la visión, digamos, sobre el aprovechamiento de los bienes de nuestro planeta, cambia digamos, esa relación que tenemos con los demás seres vivos, con los demás bienes, y la misma relación entre los hombres, mujeres y entre los pueblos, ¿verdad? Eso tiene que ser incorporado en el componente educativo, digamos, del siglo XXI. No podemos desconocer, en tercer lugar, un nuevo elemento que también se suma, que es el de las nuevas tecnologías, ¿no? De la información y el conocimiento. ¿Cómo nos vamos a plantar? ¿Cómo nos plantamos ante, digamos, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento? Son mecanismos de liberación para nuestros pueblos, son mecanismos de humanización para nuestros pueblos, o por el contrario, son nuevas tecnologías, digamos, que solamente sirven para fomentar la enajenación de nuestros pueblos, ya no solamente desde las fábricas, sino también inclusive desde los espacios como más privados que podemos tener, ¿no? Y en último lugar también esta educación, que en principio va dirigida, digamos, a las generaciones jóvenes, no puede desconocer la realidad misma de la generación joven, ¿verdad? Entonces, ¿en qué contexto estamos educando? Por ejemplo, en América Latina el promedio, digamos, de inversión en educación es de alrededor de $700 por estudiante, mientras que en Honduras no llegamos a los $200 por estudiante, ¿verdad? Entonces, en ese contexto hay que educar, ¿no? En ese contexto se está formando. Estamos en una situación de violencia extrema, ¿verdad? En donde el joven se convierte en víctima y bueno, también es victimario, digamos, en muchos casos. El caso es que entre el 2010 hasta el año pasado, entre el 2010 y 2016, habían 21.000 jóvenes estudiantes asesinados en Honduras, ¿no? O sea, definitivamente esto significa un análisis crítico, existe un análisis crítico, ¿verdad? Estamos educando cómo nos llega un joven a nuestras aulas, ¿verdad? Sabiendo que fuera del recinto educativo le espera esa violencia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para superar esa situación o qué estamos haciendo? ¿Qué significa educar en estos contextos? Bueno, eso es la razón de la educación desde la realidad general en la que se inscribe esta realidad educativa. No podemos soslayar esos elementos cuando estamos educando, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos docentes realmente lo hacemos? ¿Cuántos docentes realmente asumimos, digamos, la realidad del estudiante que tenemos enfrente y no seguimos como antes, ¿verdad?
en la filosofía educativa, digamos, que llegaba hasta el siglo pasado, en donde el centro de la educación estaba en el docente era el que sabía, consecuentemente los estudiantes son los que no saben nada, el docente es el que manda, consecuentemente los estudiantes solo tienen que obedecer. O realmente, como nos dice la filosofía de la liberación, somos capaces los docentes de salir al encuentro del otro, de salir, es decir, al encuentro del estudiante que llega a nuestras aulas. Nos humaniza a nosotros y humaniza al estudiante que llega a nuestras aulas, cuando se da cuenta que más allá de un tema nos importa y nos interesa la realidad inmediata que vive ese estudiante, esa estudiante que llega a nuestras aulas. Entonces la filosofía de la educación hoy en América Latina, en Honduras concretamente, no puede soslayar, ¿verdad?, estas realidades en las que tenemos que educar. No, hay principios generales básicos, no podemos ignorar, digamos, toda la producción de conocimiento que ha habido, ¿verdad? O sea, necesitamos crear más diálogos, más consensos, como lo diría Habermas, ¿verdad? Pero estos diálogos y estos consensos no son suficientes si solamente los valoramos desde nosotros. Tenemos que salir, y yo creo que esa es la impronta de la filosofía de la liberación, salir al encuentro del otro. Ya el licenciado Alexander hablaba de la ética, ¿verdad? Bueno, desde la ética nosotros podemos preguntar qué es bueno para nosotros, ¿verdad? Bueno para nosotros es aquello que es bueno para los demás, ¿verdad? Entonces yo creo que con esos principios podemos hacer de la filosofía de la educación, digamos, un amarre, ¿verdad?, de todo lo que nos aporta la epistemología, la antropología filosófica, la ética, ¿verdad?, y hacer una sola articulación desde el mero acto educativo, ¿verdad?, convertido en un laboratorio utópico de la sociedad que queremos, ¿verdad? ¿Será que podemos hacer que nuestras aulas realmente sean ese laboratorio social de esa sociedad a la que aspiramos? ¿O el estudiante más bien sigue sintiéndose preso, sigue sintiendo que el centro educativo se compara, como lo podemos ver inclusive físicamente, ¿no? O sea, un centro educativo se compara a un hospital psiquiátrico o se compara a una cárcel, ¿no? Los muros, las ventanas hacia arriba, la luz un poco tenue, ¿verdad? Eso invita realmente al joven a hacer del conocimiento una fiesta de sabiduría, o más bien a entrarle con temor al conocimiento. Tenemos que cambiar mucho, ¿verdad? Y tenemos que hacer desde América Latina nuestra propia filosofía de la educación. Excelente, compañeros. Bueno, entonces esto ha sido todo, compañeros. Queremos decirles que nos vemos en el próximo vídeo y gracias, ¿verdad? Y invitarles a todos nuestros seguidores, ¿verdad?, a que le den like a nuestro video, ¿verdad? Y que si les interesa la temática, por favor, que se suscriban, ¿verdad? Chao, hasta pronto.